comprado con sangre por Cristo, con gozo al cielo yo voy, librado por gracia infinita, ya sé que su hijo yo soy. Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, comprado con sangre yo soy. Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, con Cristo al cielo yo voy. No hay ningún texto que diga que si tú oras directamente a Cristo, el Padre intercederá por nosotros. El Padre no es intercesor, no hay ningún texto. Es bien, es un capcioso. Pero la Biblia sí dice que si oramos directamente a Cristo, si tú oras directamente a Cristo, pues lo borras. No tenemos mediador. Por eso es bien importante lo que dijo 1 Timoteo 2:5, que hay un mediador entre nosotros y todo lo que vimos. Debemos tomar en cuenta a Jesucristo. Ese es el punto. Fíjate bien, el otro. Una pregunta muy importante. Fíjate bien. Dice, al no orar al Espíritu Santo, ¿le deshonramos? A ver, o sea, si estamos discutiendo, no, que si oras a Cristo, que si oras a Cristo. ¿Al Espíritu Santo le oramos? ¿Verdad que no? Entonces dice, al no orar al Espíritu Santo le deshonramos, pues la respuesta es no. Si no deshonramos al Espíritu Santo, tampoco cuando no oramos directamente a Cristo no lo vamos a deshonrar. ¿Ves? Ese es el punto. Y la otra, cuando oramos al Padre en el nombre de Cristo, estamos orando como debe ser al Padre en el nombre de Cristo. No estamos deshonrando a Cristo, porque Él tiene toda la autoridad y sin el permiso de Él no vamos a llegar a Dios. Entonces, al revés, lo estamos exaltando a Cristo. Miren, hermanos, no hay que olvidar Romanos 9:5. Apréndanselo de memoria Romanos 9:5. Cristo es Dios. Así dice. Dice, no olvidar Romanos 9:5. Cristo, el cual es Dios. Siempre apréndanse de memoria. Por eso, a fin de cuentas, vamos a concluir que Jehová, Dios, Jesucristo y Señor es lo mismo. Pero eso lo vamos a ir demostrando. Entonces, ese es el punto, ¿no? Mire, estos son los puntos que vamos a ver. El número 1 dice, la Biblia enseña que debemos pedir al Padre en el nombre de Cristo. Siempre tenemos que pedir al Padre en el nombre de Cristo, es la número 1. ¿Qué texto nos apoya? Juan 14:13. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Ese es el punto, y ahorita lo vamos a desglosar. Ok, mire. Ya están los puntos que vamos a ver. Vamos a ver el primer punto, número 1, Señor de señores. Se refiere tanto a Dios como a Cristo. Pero para que ustedes no tengan duda, vamos a ver los textos. Miren, la letra A, por ejemplo. Esta conclusión se basa en Efesios 4:5. ¿Qué dice? Un Señor, una fe, un bautismo. Pero fíjense lo que dice Hechos 2:36 y Hechos 10:36. Vamos a ver textos donde indistintamente se está refiriendo como Señor tanto a Dios como a Cristo, más para que quede claro que es lo mismo. Fíjate bien, porque siempre esa es una discusión que a veces sale pero no se analiza el texto. Mira, por ejemplo, Hechos 2:36 dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a ese Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Fíjense bien. O sea, ahí Jesús es Señor y Cristo. Bueno, a ver. Ok, entonces ya quedamos con él. ¿Están entendiendo? ¿Verdad? Vamos a ver eso. Eso es lo que vamos a demostrar. Está sencillo. Es más para que se les quede. Y luego la otra dice, por eso concluí que los textos que hablan de orar al Señor significan orar a Cristo. Hechos 1:24 dice, llorando dijeron, tú Señor que conoces los corazones de todos,
muestra cuál de estos dos has escogido. Ahí se está refiriendo a que iban a seleccionar a Matías entre el día 40 y 50 después de la resurrección. Los apóstoles estaban orando. Y también el otro, respecto a lo cual 3 veces he rogado. Ahí se está refiriendo Pablo a Dios, al Señor, que el aguijón de Pablo. ¿Ves? Ese es el punto, ¿no? Y en el otro estaban refiriéndose a Cristo. Hechos 1:24. Si ustedes no lo entienden, lean de para atrás de qué están hablando ellos. Eran los apóstoles, eran 11 y tenían que nombrar el 12º. Entonces ellos estaban con esa oración. Está muy sencillo, amigos. Aquí nomás estamos anotando eso. Y luego, 1 Corintios 8:6, fíjense lo que dice. Un Señor, Jesucristo, pero también dice, solo hay un Dios, el Padre. Si ese texto enseña que el Padre no es el Señor, entonces tendrán que enseñar que Cristo no es Dios. O sea, los que dicen que ese asunto, dice, 1 Corintios 8:6 dice, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, ahí está subrayado, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él. Y un Señor Jesucristo, otra vez, Señor Jesucristo, le están llamando a Jesucristo Señor, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Ese es el punto, ¿no? Ahora, el inciso D está diciendo, en Hechos 4:24, ustedes lo están viendo, dice, y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor. Ahí le están diciendo a Dios, soberano Señor. Como ven, ahí está indistintamente. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas, Cristo es Dios. Por eso ahí en Romanos 9:5, con eso apréndansela, Cristo es Dios, ¿verdad? Así dice ahí. Entonces, el otro, vamos a verla. El Dios que hizo el mundo, siendo tiempo presente. El Dios, Señor del cielo y de la tierra. Ahí es Dios, Señor, el Padre. Sí, hermano. Sí. Y David dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate hasta que ponga a tus enemigos. Y el Señor, así es. Es decir, dijo el Señor a mi Señor, dijo el Padre a su Hijo, siéntate hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Así es. Los dos son tienen la misma jerarquía, el mismo título de Señor, ¿sí? Porque lo es. Y ahorita vamos a ver que es parte de la deidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, pues es la deidad que ya les enseñé. Pero cada uno tiene su función. Cada uno tiene su función. Por ejemplo, el Dios Padre no nació de la Virgen, ¿verdad? O sea, como el Dios Hijo. O sea, en el sentido hombre. Entonces, ese es el punto, ¿no? Bueno, aquí estamos viendo que parte de lo que oraban a Jesús, sobre orar a Jesús, Jesús nos enseñó a orar. Eso lo vemos en Juan 14:14. Los apóstoles de Jesús le oraron. Para los que digan que por qué le oraron a Cristo nomás Esteban, ¿ves? Sino que también ellos. Esteban ora a Jesús, y ahí está la cita. Pablo también, Juan ora a Jesús en Apocalipsis 22:20. Fíjense bien, ahorita lo vamos a analizar. Aquí les estoy poniendo, hermanos, porque yo les había dicho que la iglesia de Cristo tuvo su infancia, tuvo su juventud y hasta el final, hasta que ya fue el canon completo. El canon completo, cuando ya se presentó, fue en el año 95, 96, cuando se escribió Apocalipsis. Ahí puse las fechas en que fueron escritas. Dice, por ejemplo, en el año 33 se estableció la iglesia, pero a Esteban lo mataron lo sacrificaron en el año 34. ¿Ves? Pero el primer libro se escribió, Primera de Tesalonicenses, en el año 52, ahí lo están viendo. Estas son todas las cartas paulinas. Son 13. Primera de Tesalonicenses, segunda, etc. Todo lo que escribió Pablo. Y la primera que escribió fue Tesalonicenses. Y Timoteo hasta el año 64, ya cuando lo iban a sacrificar a Pablo. O sea, primera Timoteo y segunda hasta el año 64. Es cuando él escribió 1 Timoteo 2:5 que hay un solo mediador. ¿Ves? Por eso nosotros como Iglesia de Cristo tenemos que poner el nombre, o sea, a Cristo como nuestro mediador, orar en el nombre de Cristo siempre. ¿Ves? Pedir el nombre de Cristo Jesús, ¿ves? Porque es nuestro mediador. Si lo quitamos y nomás oramos directamente a Cristo, entonces ya lo estamos quitando de mediador. ¿Ves? Pero
Hay varios textos que vimos ahorita donde dice que invocaban a Cristo. Invocaban. Miren, esto está difícil de entender. Yo me tardé, bueno, un tiempito, porque invocar quiere decir orar. ¿Ves? Pero no solamente orar. Porque si tú invocas, dices, no, pues ya estás orando a Cristo. Sí, pero es que invocar no es solamente orar, porque la oración no salva. Ya sabían eso, ¿verdad? Ya les dije, la oración no salva. Es como a Pedro, como a Cornelio y como a Saulo, ¿verdad? No lo salvó la oración, sino obedecer el Evangelio. Entonces, ese es el punto. Invocar, otra vez, invocar no solamente es oración. Y muchos textos dicen que invocaban a Cristo. Dicen, pues le daban a Cristo. No, porque ahorita si tú invocas, no nomás es oración, porque la oración no te va a salvar. Tienes que tienes que hacer caso de lo que dice Jesucristo, bajo la autoridad de Jesucristo. Tienes que pedir todo, porque Él es el que te va a dar la salvación. Ese es el punto. Fíjense bien, esto es bien importante, porque aquí todos se equivocan. Dicen, no, es que invocar no solamente es oración. Si muchos textos dicen, invocamos a Cristo, ya estás orando a Cristo, sí, pero eso, la oración no te va a salvar, sino que tiene que entrar Cristo aquí, te das cuenta, para que Cristo, por medio de la autoridad de Él, vamos a ser salvos. Eso es lo que vamos a ver al final de cuentas. ¿Cuál es la cita donde los apóstoles eran? Aquí la puse ahorita, 1 Corintios. No me quiero mover ahí porque se me baja, está muy pesado el archivo. Ahora, hermano, A ver, échale. cuando decimos orar, nosotros tenemos generalmente la idea de que orar es pedir, pero la oración no es nada más para pedir. Gracias. Entonces es para dar gracias y es simplemente para poder comunicar. Comunicación. O sea, es nada más comunicación, para decirte tú cómo te sientes. No estás pidiendo nada. O sea, si es para pedir, si es para dar gracias, pero es nada más para externar una situación que tienes y compartírsela a tu padre, a tu padre. Así como en la tierra, como nosotros, luego vamos con nuestro padre, con los que lo tienen, y le exponen algo, ¿verdad? Y el padre les da consejo, le dice qué hacer. Es que no le está pidiendo otra cosa, solamente ser escuchado, y así exactamente es lo mismo con la oración. O sea, si no hay oración, perdemos la comunicación con Dios. Ahora, cuando dice Jesús, oremos al Padre, dice, y todo lo que le pidas, lo que le pidas, Está bajo la autoridad de Él. A fin de cuentas, si rechazas esa autoridad, o sea que no lo estamos echando, no lo estamos deshonrando, ¿ves? Porque tenemos que honrarlo, porque bajo la autoridad de Él. Mira, es 2 Corintios, ahí te va, 2 Corintios 12:8. Y orando dijeron, tú Señor que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. Ahí hay que leerle atrás, Diana, atrás y todo eso, pero indistintamente, todos esos textos están hablando indistintamente. Tienes que interpretarlo. Mira, por ejemplo, Dios es Señor de señores. Dios es el Señor de señores. Fíjate aquí cómo está diciendo en 1 Timoteo 6:14, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Vámonos, ahí dice Señor Jesucristo. Luego dice, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. ¿Ves? Pero fíjate, Apocalipsis se está refiriendo al Cordero. ¿Quién es el Cordero? Cristo. Entonces dice, pelearán contra el Cordero y el Cordero, que es Cristo, los vencerá, porque otra vez dice, Él es Señor de señores y Rey de reyes. ¿Ves? Y los que están con Él son llamados y elegidos fieles. Por eso ahí les estoy poniendo en un ladito Romanos 9:5 para que nos lo prendamos, que dice que Cristo es Dios. Romanos 9:5, Cristo es Dios. Entonces, ¿ves? Entonces ahí en la parte derecha dice, tanto Señor de señores, se refiere al Padre, como Señor de señores se refiere a Cristo en Apocalipsis 17:14. Entonces, ahí vemos la conclusión de que es lo mismo para que se nos quite y se nos borre ese ideal. Acerca de la forma de orar, si Señor o Padre,
Lo que usted está diciendo es que la deidad es lo mismo, ¿verdad? Pero cada quien tiene su trabajo y la forma de hacerlo. Por decir, a mí una persona no me asusta que un hermano hable Señor, Señor, pero a veces de tanta repetición, Sí, bueno, y ahí podría estar un invitado y lo puedes confundir. Sí, o sea, porque también se puede pensar, bueno, si yo oro al Padre y al Señor es lo mismo, bueno, pues ¿por qué no oro al Espíritu? Digo, porque es lo mismo. O sea, si ese punto lo vamos a ver ahorita. la deidad misma, entonces, digo, está muy bien. Ahora, a veces en las oraciones no vamos a entrar en sentimientos, sino simplemente tenemos, como tú dices, un machote, una forma, algo de cómo hacerlo, pues debemos de trabajar sobre lo que está en la Biblia. Es lo que decía el hermano Pablo. Y a veces, en una oración que se da de un hermano, o sea, las hermanas han oído de una hermana, es que a veces las expresiones del Señor a veces están ya casi muy pegadas al final de la oración. Entonces, nomás es cuestión de... En resumen, lo que tú quieres decir es que nosotros como varones que oramos debemos tener bien conscientes de cómo vamos a orar, pero de acuerdo a todos los textos que hemos visto y bien estructurado, más que nada, bien estructurado, y no pasar en pleonasmos, como decía también David Figueroa. Bueno, entonces, en la oración, como dice David Huellas, también, por ejemplo, cuando oramos, pasa uno y empieza a orarle al Padre, y luego empiezas con Señor, y al último terminas con el Padre otra vez. Entonces, he ahí las confusiones para los que escuchan. pero si usted le enseña a los que escuchan que tanto Dios como Jehová, como Jesucristo y como Señor es lo mismo, es lo que vamos a demostrar a fin de cuentas. Ya vimos ahorita como bastantes textos donde dice Señor, tanto Dios, tanto Cristo. Ahí está. Eso no lo estamos diciendo aquí nosotros, sino que eso lo dice la Escritura. O sea que es lo mismo. ¿Ves? Pero no caigamos, como dice David, en repetir y enredar a la gente. ¿Verdad? Hermano, A ver. tan sencillo es como obedecer cómo es la oración. Es al Padre en el nombre de su Hijo y ahí aquí no lo dice. Y No hay acuérdense otra. porque ¿en qué año lo dijo ya el apóstol Pablo? Él escribió primera de Timoteo en el año 54. En el año 54, por eso les dije que la iglesia de Cristo fue por etapas, ¿verdad? Todavía no escribían eso. Entonces, era como les dije, en Corinto, ¿cómo era el culto? Pasaban las mujeres a orar y empezaban, tenían revelaciones, porque había profecías, después se acabó todo eso. Hasta que Pablo metió las regulaciones, por eso deben quedárseles muy en cuenta ustedes que Pablo fue el que metió las regulaciones de cómo debe ser el culto. ¿Ves? O sea, por eso es que fue el que dijo que las mujeres callen, ya lo vimos. Pero ¿a qué año fue? ¿A cuándo escribió esa carta? En el año 54. A partir de ahí, y también escribió primera de Timoteo 2:5, que es el que dice que Cristo es nuestro mediador. Entonces, nosotros vamos a regularnos en las regulaciones, pero los otros que oraban así, pues iba en proceso, pero a fin de cuentas es el mismo. Por eso le estoy poniendo Romanos 9:5, Dios es Cristo. A ver. Ahora, cuando dice el pasaje dice, y vosotros oraréis así, cuando piden que les enseñen, oraréis así, le da carácter de mandamiento. Exacto. O sea, no es, si ustedes quieren pueden hacer así, o háganle como quieran, no, le dice, cuando ustedes oren así, Ese le da el carácter de mandamiento. Padre nuestro, y lo que pidas, Padre, que no es necesario. Y luego ya después dice y después Cristo dice pedirlo en mi nombre. Es donde no lo dejamos fuera. O sea que no deshonramos a Cristo cuando lo oramos directo al Padre, a través de Jesucristo. Ahorita lo vamos a ver. Mira bien. Entonces, pero fíjate bien. Dice, bueno, entonces, ¿cómo puede haber dos señores de señores? Primero, ahorita lo que dijiste tú, cada de las tres partes de la deidad tiene su función. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Cada quien tiene su trabajo. ¿Ves? Entonces, pero ¿cómo lo podemos comparar? ¿Por qué la Biblia, los escritores están hablando así? Dos señores, entonces ahí se confunde la gente. Pues un señor acá y otro señor acá. Pues es lo mismo cuando decimos el primero y el último. Mira, de la misma manera puede haber dos señores
Porque al final de cuentas es el mismo, porque Romanos 9:5 nos dice que Cristo es Dios. Como hay dos principios, fíjate bien, hay dos principios, el omega, el alfa y el omega. ¿Ves? Miren, así como demostramos que hay textos que dicen Cristo es Señor y Dios es Señor, vamos a demostrar aquí con textos que Cristo es el primero y el último, el alfa y omega, y también estamos diciendo que Jehová también es el alfa y omega. Y ahí están, tómenle foto, porque me tardé para sacar eso. Fíjense bien, dice, por ejemplo, Apocalipsis 1:17, dice, cuando le vi a Cristo, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Ahí está hablando el apóstol Juan, en la isla de Patmos, ¿verdad? Cuando tuvo el encuentro con Jesús, porque Jesús es el que está hablando ahí en Apocalipsis, ¿ves? Ahí está diciendo el primero y el último. Ahora vamos a ver Isaías, fíjate, ya Isaías está diciendo, ¿quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama las generaciones desde el principio? Yo Jehová, el primero y yo mismo con los postreros. Otra vez, ahí Isaías, 700 años más o menos, ya está hablando de lo mismo, ¿ves? Entonces, ahora, en 44:6, Isaías dice, así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero y yo soy el postrero. Otra vez, Jehová es el primero y el postrero, y Cristo es el primero y el postrero. Entonces, y en Isaías también dice, óyeme Jacob y tú Israel, a quien llamó, o sea, Jehová, yo mismo, yo el primero y yo también el último. O sea, así como puede haber Señor Cristo, Señor Dios, así es, el alfa y omega Cristo, el alfa y omega Jehová o Dios. O sea, esa es la comparación. A ver. Y para los que tenemos mucho tiempo en esta congregación, de décadas, eso de orar al Señor, de decir Señor, no se veía. O sea, yo recuerdo a mi suegro, hermano Santos, al hermano Moreno, al hermano Mesa, a los hermanos Guerrero, a todos los hermanos, y todos hacían oración, como desde ahorita el modelo ya lo tenemos, para no meternos en que si dice Señor, y es lo mismo, que si es Dios y que es el Hijo, o sea, como decía David, vamos a ver. puede causar confusión. Sí. Entonces, antes era muy estricto y todos los hermanos lo acataban. Es lo que digo ahorita, Hugo, la oración modelo que lo está diciendo, Padre nuestro, ¿verdad? Es así, Padre nuestro, ¿no es? Pero para que no haya confusión, tenemos que explicar que es lo mismo. A ver. Cuando se habla del alfa y el omega, se está hablando el Señor precisamente del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la omega, o sea, el fin de ese momento, ¿sí? No el fin para nosotros. ¿Sí? De eso se está hablando en el alfa y el omega, o sea, Él va a estar toda la eternidad en multiformes formas de presentación ante el ser humano. Mire, fíjense, eso es lo que vamos a analizar aquí. ¿Qué quiere decir el primero y el último, el alfa y el omega? ¿Qué quiere decir? Es la deidad. ¿Acaba de ustedes ahí? ¿La deidad cuál es? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir eso? Ahí está. Mira. El primero y el último. Fíjate bien, el primero y último. Alfa y omega se refiere a la deidad. Lo acaba de decir el hermano. Que es una cualidad de ser Dios. La deidad es una cualidad de ser Dios y ser de naturaleza eterna. Entonces, el primero y el último es el alfa y el omega. Es la deidad y es ser de naturaleza eterna. ¿Ves? Muy bien, hermano. Mira, dice, lo que se dice de Jehová en el Antiguo Testamento, en Isaías 41:4, aquí se dice de Cristo Jesús en Apocalipsis 2:8, ahí está. Fíjate bien, en Isaías 41:4, ¿quién hizo y realizó esto? Yo Jehová, el primero, y yo mismo con los postreros, está hablando. Y luego Apocalipsis 2:8 dice, el primero y el postrero, que es Cristo, el que estuvo muerto y vivió. Y 22:13 de Apocalipsis, que dice, ese es bien claro, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. O quiere decir, yo soy la deidad, está diciendo Cristo. Yo soy de naturaleza eterna, soy el alfa y el omega. Entonces, eso es lo que debe quedarse claro. Tanto Cristo como Dios el Padre reclaman estas descripciones de deidad.
Siendo Cristo el primero, no pudo haber sido creado, como dicen los testigos de Jehová. Que Cristo es un ser creado, y no, porque es deidad. ¿Ves? Entonces dice, los testigos de Jehová enseñan falsamente al afirmar que Cristo Jesús es una criatura. Y Apocalipsis 1:8 dice, yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Entonces, en resumen, tanto el Padre como el Hijo se llaman Señor, ¿sí? Y el alfa y el omega representan la deidad, tanto el Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Esto es de memoria, hermano, se debe quedar. A ver, hermano, Roberto. Si no debe quedar claro, hermano, lo que decía tu hija, hermano, la hermana, la oración es al Padre, siempre, y pidiendo el nombre de nuestro Señor. Es con la autoridad. Y lo que decía la hermana Diana, se van dando cuestiones de, vamos a decir, que lo hagas una oración humana, es decir, pero lo que pasa es que lo vamos dejando y vienen al nuevo y hacen la oración como no debe de ser. Entonces ahí por eso estamos nosotros para exhortarnos unos a otros, ¿no? Para poder corregirnos esos detalles que pudieran estar. ¿Para qué? Para mejorar. Sí, por eso yo noto, por ejemplo, David Figueroa hace hincapié en eso, que como varones, y como dice usted, pues debemos entrenarnos, ¿verdad? Es más, deberíamos dar un cursito para puros varones, de cómo hacer la adoración, cómo debe cantarse, etcétera, ¿verdad? Ya yo tengo un librito así, pero sí es importante, como dices tú, David, ya tenemos muchos años, seguimos en lo mismo. Desgraciadamente somos muy poquitos, ¿verdad? Pero pues ya hay poco joven, pero bueno. A ver. David, pues habla, yo muy poco, pero aquí de hermanos de hace 40, 50 años que oía sus oraciones y mi respeto, o sea, hermanos, o sea, la forma de expresarse muy bien hecha, ¿verdad? Entonces, yo creo que la práctica es la que se puede hacer mejorar en cualquier aspecto. Y lo que estamos hablando es de la oración, ¿verdad? Si la practicamos solamente el domingo, pues indudablemente que vamos a bañar. Y también las mujeres, aunque no oran aquí, pero ellas oran entre las mujeres cuando dan sus clases. Y la oración, acuérdense que hay oración privada, ahí tienen que orar también. O a veces el varón pues, está enfermo y pues el varón le da permiso de que ore en caso necesario, ¿verdad? Que están... Y una de las veces que hemos platicado mi esposa y yo, y lo voy a decir, digo, abiertamente, es que dice que hay hermanas que oran súper bien. Dice, y dice, a lo mejor si hubiera hermanos, a lo mejor nos daría pena. En el contexto de que cómo la se estructuración. No tanto qué bonito ni nada, sino la estructuración bíblica, es que se cumpla todo. Muy bien. Mira, vamos a ver parte de lo mismo. Es indispensable que tengamos un mediador. Mira, fíjate bien. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Eso fue escrito en el año 54. Ya había muerto Esteban y todo eso, y la iglesia iba pasando por etapas. Acuérdense, ya esta carta fue escrita en ese año. Fíjate lo que dice. Hay un solo Dios y un solo mediador. Entonces, con mayor razón, tenemos que tomar a Cristo. Sin el permiso de Él, no hay nada. ¿Ves? Sin la autoridad ni el permiso de Cristo, la oración no va a llegar al Padre, porque es el único mediador. Por eso ahí le estoy poniendo, Jesucristo es la puerta. Para empezar, es la puerta, es el camino, ¿y qué más? Y es el único mediador, no es la Virgen María, no es la de Guadalupe, nadie. ¿Ves? O sea, Jesucristo es la puerta, no hay otra puerta más que esta. Y es estrecha, no es ancha, por eso somos poquitos, nadie quiere escuchar esto. ¿Ves? Dice, Jesucristo es la puerta, es el camino y el único mediador. Jesucristo intercede por nosotros, Él es el que intercede por nosotros y aparte es nuestro abogado. Otra vez de memoria. ¿Qué es Jesucristo? Es la puerta, es el camino y el único mediador, ¿verdad? A ver, todos, ¿es la puerta? El camino. ¿La puerta, qué más? La puerta, el camino y el único mediador. ¿Qué más? El único mediador.
Y también cooperen, hermanos, porque nos están viendo, Es la luz también. Es la luz del mundo, esa es otra. Cooperen, hermanos, porque esto lo están viendo todo el mundo. Entonces, Jesucristo intercede por nosotros, eso ya lo sabemos. Al pecar tenemos a Jesucristo como nuestro mediador. Estoy viendo que es indispensable que tengamos un mediador. Estamos dando las razones porque debemos tener un mediador. ¿Ves? Entonces, dice bien, Jesucristo es la puerta, es el camino y el único mediador. ¿Qué texto? No lo estamos inventando. Aquí está. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Punto. Ahí estamos viendo todo eso, el punto de arriba. Jesucristo intercede por nosotros. Hecho, Hebreos 7:25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. Por Él se acercan a Dios, es nuestro mediador. ¿Ves? Al pecar tenemos a Jesucristo como nuestro abogado. Hijitos míos, 1 Juan 2:1, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con Dios. Se nos debe quedar en la mente este punto, que es indispensable que tengamos un mediador, por estas razones. Ok, fíjese bien, aquí es un análisis capcioso. Dice, la Biblia no dice que si oramos directamente a Cristo, Dios el Padre intercederá por nosotros. No hay ningún texto que diga que si tú oras directamente a Cristo, el Padre intercederá por nosotros. El Padre no es intercesor, no hay ningún texto. Y eso bien, es un capcioso. Pero la Biblia sí dice que si oramos directamente a Cristo, si tú oras directamente a Cristo, pues lo borras. No tenemos mediador. ¿Ves? Por eso es bien importante lo que dijo 1 Timoteo 2:5, que hay un mediador entre nosotros y todo lo que vimos. Debemos tomar en cuenta a Jesucristo. Ese es el punto. Fíjate bien, ahora el otro. Cristo es Dios, pero lo que decíamos ahorita con Hugo, pero cada persona de la deidad tiene su función. Fíjate bien, vamos a ver la función que tiene la deidad, cada una. ¿Sí? Fíjate bien, dice, el Padre y el Espíritu Santo no nacieron de una virgen, ¿o sí? ¿Verdad? Entonces ahí se diferencia de la deidad del Hijo, ¿verdad? Entonces, pero Cristo es la propiciación por nuestros pecados. ¿Ves? Es el que va a dar la cara, o sea, es el que va a pagar por nuestros pecados. Es la propiciación. Cristo reconocía el papel especial del Padre. Fíjense bien, el Hijo reconocía el papel especial del Padre. Por ejemplo, fíjate, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea que Él sabía lo que había hecho el Padre, dio a su Hijo. El papel del Espíritu Santo se explica claramente en Juan 14:24 y en otros textos, dice Juan 14:24. ¿Cómo se le dice al Espíritu Santo? A ver, de memoria. El Consolador. El Paracleto, el Consolador. ¿Sí? Ahí está. No se me duerman, hermanos, se están grabando. Dice, el papel del Espíritu Santo se explica claramente en Juan 14:24. Dice, mas el Consolador, y lo dice, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. El Padre enviará en mi nombre. O sea, el Espíritu Santo va a representar a Cristo y va a terminar de enseñar a los apóstoles. Dice, en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Fue ya la predicación de los apóstoles, ya cuando Cristo había ascendido. Ese es el punto, ¿no? Entonces, ya les quedó claro, ¿verdad? Que sí necesitamos y indispensable que tengamos un mediador para que la oración se haga Padre nuestro y pedirlo todo en nombre del Señor. ¿Cómo lo hacemos aquí?
y que no exista confusión. Y estamos resumiendo que a fin de cuentas es lo mismo, ¿verdad? Pero hay que respetar, como nos está diciendo tanto Pablo como Jesús, ¿verdad? Muy bien. Mira, esta es otra opción. Dice, una pregunta muy importante. Ahorita tú lo mencionabas ya. Una pregunta muy importante. Fíjate bien. Dice, al no orar al Espíritu Santo, ¿le deshonramos? A ver, o sea, si estamos discutiendo, no, que si oras a Cristo, que si oras a... Espérate tantito. ¿Al Espíritu Santo le oramos? ¿Verdad que no? Entonces dice, al no orar al Espíritu Santo, ¿le deshonramos? Pues la respuesta es no. Si no deshonramos al Espíritu Santo, tampoco cuando no oramos directamente a Cristo no lo vamos a deshonrar. ¿Ves? Ese es el punto. Y la otra, cuando oramos al Padre en el nombre de Cristo, estamos orando como debe ser al Padre en el nombre de Cristo, no estamos deshonrando a Cristo, porque Él tiene toda la autoridad y sin el permiso de Él no vamos a llegar a Dios. Entonces, al revés, lo estamos exaltando a Cristo. Que se nos quede eso. Son capriosas. A ver. Una pregunta. He oído oraciones que cuando terminan, no aquí, ¿verdad? Cuando terminan de orar, dicen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. No, esa es para bautizarse, ¿verdad? No, esa no. No, pues de ahí ya no, está mal. Por eso hay estos estudiositos. Hermano, a ver. y cuando dicen en el nombre de Jesucristo, por los siglos de los siglos. No tiene por qué agregarle, ¿verdad, David? No tenemos por qué. Ya tenemos. Porque ya estamos orando. Además, nosotros estamos ahorita en el momento. Estamos orando por las situaciones del momento. Sí, yo sé. A ver, hermano. Y no se puede decir por los siglos de los siglos, porque recordemos que Jesucristo se fue y nos dejó al Consolador. Entonces Cristo no es por los siglos de los siglos, Él nos dejó al Consolador. Por eso hablaba de la multiforma de presentación de Dios ante el ser humano. Así es, hermano. Entonces, ahí están estas dos. Una pregunta muy importante, si quieren tomarle una foto ahí, dice, al no orar al Espíritu Santo le deshonramos, pues no, ¿verdad? Y la otra, tampoco cuando no oramos directamente a Cristo, no se preocupen, ¿ves? Y la otra es, cuando oramos al Padre en el nombre de Cristo, no deshonramos a Cristo, más bien lo exaltamos. Y estas otras que ya las vimos. La Biblia no dice que si oramos directamente a Cristo, entonces el Padre va a ser nuestro intercesor, no dice eso. Pero sí dice que si oramos directamente a Cristo, ya no va a ser nuestro mediador. Entonces, porque primero de Timoteo 2:5, ya se me está acabando el tiempo, ya voy a acabar aquí. Y no olvidar que Cristo es Dios, a fin de cuentas, en Romanos 9:5. Nunca hay 9:5. A ver. La oración cuando es en asamblea, cuando es aquí congregacionalmente, ¿cómo se debe de pedir? ¿En plural o singular? ¿Cómo? Al pedido, o sea, Mira, una vez me dijo Huguito, chico, hermano, hay que cuando oremos te pedimos, no decir te pido, ¿no? Porque tú ya, ¿verdad? O tú nada. Te pedimos por esto, otro, porque como ya nos retroalimentamos de todas las necesidades, eso se dice. ¿O cómo dices tú? cuando estamos en debe ser por todo. Plural. O sea, que no sea personal. Los personales son para orar. No, mira, por eso la oración que pasa aquí se llama la oración pública congregacional. Congregacional. Entonces ya debe ser pedir por todos. ¿Ves? No, yo te pido, ¿no? Pues a lo mejor la incluyes como una parte de lo que sea, ¿verdad? Pero tienes que ir, te pedimos, te rogamos, ¿verdad? Eso es para los varones que se nos quede eso. Bueno, hermanos, Dios les bendiga. Amén. Ya continuaré.